Bueno, aquí estamos. Yo también vendo a empresas, nos echabais de menos. ¿Por qué? Pues porque hace tiempo que no grabamos por el tema del verano y luego volver cuesta, como cuando te apuntas al gimnasio, que cuesta un huevo, y luego volver, cuando llevas 2 semanas sin ir, pues igual, ¿no? Dices, joder, qué pereza que me da empezar. Pero hoy, nada, pues empezamos con ganas de nuevo. Eduardo Laseca, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, muy bien. Genial estar Bueno, yo para... aquí un capítulo más. Fenomenal. Que se me ha olvidado presentarme para aquellos que lleguéis al podcast por primera vez, pues yo soy David Navas, me dedico a vender y esto es ¿a qué nos dedicamos? Pues a formación y consultoría en ventas B2B, que es a lo mismo que se dedica Eduardo Laseca, que es cofundador de la empresa, y es a algo parecido, a lo mismo a lo que se dedica nuestro invitado de hoy, que es Víctor Barajas. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, un saludo a los dos, a Eduardo, a David y mucho gusto estar aquí con vosotros. Y me ha encantado la entrada que has hecho, dices, me dedico a vender, claro, y nosotros también. Efectivamente. Muy poca gente es capaz de reconocer eso, ¿eh? Muy poca gente. Sí, sí. Oye, Víctor, tienes una trayectoria en ventas bastante importante, fundador de Aula de Ventas, autor de un libro que se llama El Método. Dos. 2 libros, fenomenal. Pues mira, yo me había quedado en el primero, en el método Kowalski, que no sé si es el primero o el segundo. El Y eres segundo, mentor. perdona, te he cortado, disculpa. No, fenomenal, córtame lo que haga falta. Y eres mentor de equipos comerciales, pero más que esta breve presentación mía, pues si quieres ampliar un poco, preséntate a ti mismo. Genial. El método Kovacsky es el segundo libro que este lo publiqué en el 2018, más o menos. Ujú. El primero, que os gustará el nombre, es El orgullo de vender, Ah, que qué ese bueno. lo publiqué en el 2007 con Empresa Activa, con Urano, la editorial, esa famosa Los libros amarillos, os Uh, acordaréis. ujú. Y el nombre ya es bastante descriptivo de lo que viene dentro. Y sí, yo me dedico desde hace pues unos 22 años que dejé la empresa de trabajar para otros, siempre como vendedor o director comercial o director general, siempre desde el área de ventas, a montar una consultoría. Yo fundamentalmente lo que hago es consultoría y a partir de la consultoría de desarrollo pues aparecen procesos formativos, procesos de mentoring, etcétera, etcétera, etcétera. Diseños de metodologías, bueno, eso es lo que hago los últimos años de mi vida. Pues mira, estamos en el mismo barco, ¿sabes? Hacemos exactamente lo mismo que haces tú, lo cual Muy es bien. muy bueno porque nos gusta hablar con personas y con empresas que aunque inicialmente podemos competir eventualmente, nos da absolutamente igual. Creemos que el océano es lo suficientemente grande como para que estemos varios y diferentes barcos faenando y nos Sin duda. encanta hablar con la competencia o con empresas que hacen cosas similares porque aprendemos unos de otros y de hecho es así como Eduardo y yo nos conocimos y mira, Qué pues bien, hoy estamos juntos en el barco, ¿no? Junto con Javier. qué bien, Oye, qué bien. vamos a hablar de temas de métodos comerciales. ¿Qué pensáis? ¿Por qué un equipo de ventas debe o no debe tener un método comercial? Es decir, método o intuición. ¿Cómo lo veis? Empiezo yo, Eduardo. Vale, Sí, Víctor, dale. O sea, cogiendo el símil de los barcos, es como el cuaderno de bitácora libro de rutas. Si yo no tengo una ruta, no sé dónde voy a llegar. Y el ujú, método lo que me facilita es el trayecto a hacer, ¿no? La improvisación en ventas es horrorosa cuando no hay una base científica o de conocimiento importante. Yo creo que la improvisación siempre sale de una base de conocimiento. Si improviso sobre la nada, lo que suelo generar es nada. Lo que suelo improvisar es nada, ¿no? Y un método es fundamental. Yo creo que las ventas sin método hoy en día no tienen espacio y menos en el B2B. No sé, Eduardo, no sé qué opinas tú. Sí, yo el método igualo a proceso, tener un proceso, ¿no? Que al final un proceso tiene detrás estructura, tiene detrás ciencia, tiene algunos datos, ¿no? La venta adolecía, por eso el orgullo de vender, ¿no? También una parte venía de, era una función de la empresa delegada al puro arte y Sí. cuando delegas al arte eso no es escalable y entonces todo Ujú. consistía en encontrar un buen vendedor o un killer, a alguien realmente bueno, pero con eso no haces una empresa, porque al final lo que tienes que hacer es llevar a todos hacia arriba y si hay alguien que hace las cosas muy bien, ¿por qué no hacer una metodología de lo bueno que hace esa persona y hacer un proceso para que todos lo hagan? Nunca van a hacer igual, ¿no? Porque en las ventas hay una parte, podemos entrar en este debate, ¿no? De ciencia-arte. Yo creo que siempre va a haber una parte de arte. La cuestión es que no puede ser que el 90% de las ventas sean arte y un 10% ciencia y proceso, ¿no? Más bien para mí es al revés. 80-20, me da igual el porcentaje, pero
hay mucho más de ciencia que de arte. Y los que son súper vendedores es gente que tiene la parte de ciencia y también tiene la parte que es difícil de trasladar en un proceso, pues la empatía, saber conectar con personas, saber leer personas. Hay ciertas habilidades que son difíciles, ¿no? Y a ver, sería bueno charlar sobre esto contigo también, que es difícil de enseñar, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que se pueden procedimentar, estructurar y elevar el nivel del que lo hacía regular, que lo haga bastante mejor. Yo lo veo así, el método. Absolutamente de acuerdo en lo que dices, absolutamente. Los métodos, además, los métodos salen siempre, las estrategias o las metodologías salen de la observación de la realidad. Cuando yo veo a alguien que hace una cosa bien hecha y soy capaz de modelarlo o modelizarlo, es cuando aparecen los métodos, ¿no? Y la segunda parte que has dicho, no puedo estar más de acuerdo. Es decir, que hay una parte de arte, a mí la palabra arte me genera un poco de miedo, yo diría de habilidad o de saber hacer, ¿no? Sí. Innata, que tenemos Talento, ¿no? talento, exacto, esa es la palabra, ¿no? Talento, pero que el 80%, si no más, de los procesos comerciales atienden a unos comportamientos muy claros. Exacto, exacto. Irrepetibles y que gracias a Dios se pueden repetir y escalar y la gente se puede aprender a hacerlo, ¿no? Exacto. Yo como me gusta el fútbol, a David no tanto, lo comparo con el fútbol, ¿no? Dices, oye, es que Cristianos, Messi y tal, pues hay los que hay, pero ¿cuántos no hay futbolistas que han pasado de un nivel bajo a un nivel que les permite ser profesionales, ganarse bien la vida y Totalmente. no puedes pretender tener 11 Cristianos o 11 Messis en un equipo y los Mm. equipos están hechos de 10 muy buenos o buenos y una superestrella. Es que la gente que pretenda tener 20 superestrellas, pues está equivocado, es imposible, no hay tanto talento natural en el mundo, ¿no? Y el talento no se puede trabajar, el talento lo tienes, Estoy ¿no? de, Claro. estoy de acuerdo, sí, sí. Mira, yo el tema este que, como dijisteis, que estamos comentando de la parte esta de talento es importante, ¿eh? Yo hoy hablaba con un potencial cliente esta mañana y me dice, oye, tengo que contratar a un vendedor, ¿qué me recomiendas? Y le digo, hombre, ¿es un vendedor que va a gestionar cartera o es más alguien que va a abrir nuevas cuentas, ¿no? Un hunter. Sí. Dice, no, no, necesito un hunter, alguien que... Digo, pues mira, yo evidentemente te podemos luego ayudar o tú puedes ayudarle en transmitirle método, proceso, que pues se pueden aprender, pero una de las cosas que te diría que tienes que ver en la entrevista es si esa persona, aparte de tú preguntarle cosas durante la entrevista y que te responda, si de repente empiezas a notar que esa persona empieza a hacerte preguntas a ti que es Mm, curiosa, que de repente te mm. dice, oye, pero ¿y cómo llegasteis a construir la empresa? ¿Y cuánto tiempo lleváis? Y, oye, ¿no? Si ves que es una persona curiosa, que de naturaleza le sale preguntar, indagar, eso es un buen signo de un buen hunter, ¿no? Que es una persona que no tiene miedo a hablar, que no tiene miedo a preguntar. Esa parte se puede enseñar, sí, pero hombre, si se tiene, pues mejor, ¿no? Porque ya la trae de fábrica. Y la parte de los procesos, hay una cosa que has dicho al principio, Víctor, que me ha parecido muy interesante recalcar o subrayar, que es que el proceso, yo digo que en la vida y en los negocios y en las ventas hay dos cosas que te separan del objetivo, que es el tiempo Ujú. y una serie de pasos intermedios que tienes que ir cubriendo para llegar a ese objetivo. Para mí Eso esos es. pasos intermedios son los procesos, pero tienen que estar coordinados y conectados hacia algo que tú has dicho que es un norte, un punto, una Mm, guía. Esa mm. es la parte de estrategia previa, ¿no? Eso es, Que eso eso aquí es. sí, quizás, si queréis, quizás podemos profundizar un poco en esto, ¿no? La Sí, importancia que tiene antes de definir el método, definir, coño, el norte, ¿no? ¿Dónde voy? sí. Eh, a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué metodología de ventas tengo que utilizar los clientes que confían en mí? Siempre digo lo mismo. Oye, ¿cómo compra tu cliente? ¿Tu cliente cómo compra? Porque al final lo que no vamos a hacer, o que me parece un poco insensato muchas veces, es querer cambiar la forma en cómo compran los clientes, ¿no? Una cosa es darles oportunidades de decidir, pero el cliente seguirá comprando como a él le apetezca. Y lo importante de un método es que el como a él le apetezca se lo cubra de la mejor forma posible. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice. Sí, sí, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Fenomenal. Oye, cuéntanos un poco sobre tu método. Vale, mi método sale de la observación sobre mí mismo. Fíjate, cosa más curiosa. Es decir, yo cuando entré en el mundo de la consultoría, ahora unos 22 o 23 años,
Yo en ese momento estaba como director general del Instituto Superior de Marketing de Barcelona, lo que hoy en día es ESIC, aquí en Barcelona. Y yo ya estaba trabajando con dos consultoras, uno era SEC, que eran profesores míos en ESADE, había tenido yo en su época, y otro Intermanagement. Y yo colaboraba porque era un mundo que a mí me parecía muy atractivo, ¿no? Entonces yo siempre, por definición, yo me defino como vendedor. A mí me gusta vender. Y lo que apuntabas antes, a mí me gusta cazar más que estar de farmer, ¿eh? Me gusta más cazar. Entonces, decidí un toda la vida decir, oye, pues no quiero trabajar para otros, quiero volver a la línea de ventas y la posición que me parecía que yo podía aportar cosas era la de consultor. Y me di cuenta, a través de las empresas que yo había gestionado y los procesos que estaba haciendo consultoría con diferentes, en aquel momento eran mucho laboratorio farmacéutico y temas de banca, que una función comercial tiene tres patas estratégicas muy claras. Uno es definir muy bien quién es mi cliente y cuáles son los mecanismos de acercamiento a él. Dos, hay que tener muy claro qué KPIs de control sobre la actividad y la calidad de la misma tengo que controlar. Y tercero, mi equipo está preparado para jugar la final de la Champions o solo puedo jugar en tercera división, ¿no? Como yo que pienso y sigo pensando después de años en este mundo, que para mí el eje fundamental de un área comercial es la jefatura de ventas, le podemos llamar de muchas formas, ¿eh? Pero mi trabajo pivota sobre el jefe de ventas, pues desarrollé el modelo que aparece en el libro. Es muy sencillo, es decir, no es que haya inventado nada, sino que he puesto orden un poco en lo que yo veía que pasaba en el mercado, ¿no? Y de ahí aparece. Entonces, a base de repetirlo, lo fui, permitidme que diga, perfeccionando y al final decidí, caray, pues igual si lo publico me va a servir para que alguien me dé una entrevista y es lo que hice. Aquí estamos. Aquí estamos todos, ¿no? Y ese es un poco el por qué yo no soy escritor, ¿no? No soy escritor. He publicado dos libros o me han publicado dos libros y me han servido de tarjeta de visita. Ese es el tema, ¿eh? Eduardo, hay una cosa que sé que te ha gustado, sé que coincides con lo que ha dicho, con lo que ha comentado Víctor, pero sé que hay una cosa que te ha resonado especialmente, que es la parte de jefe de ventas, como Total. impulsor o como catalizador. ¿Qué opinas? De esto hemos tocado varias veces, ¿no? Que en las empresas de una cierta estructura donde hay un mando intermedio que supervisa a los vendedores, Mm. este es el puesto más importante que tiene una compañía. Estoy Esto absolutamente de es que es acuerdo. de libro, ¿no? Es decir, y lo dice alguien que como Víctor nos consideramos vendedores, ¿no? Y claro, de repente algún vendedor que nos escuche dirá, ¿cómo? Pero los importantes somos nosotros. Y pues claro que sois importantes. El problema es que como tengas un mal jefe, te vas a ir o no vas a evolucionar, ¿no? Y esto, nosotros, tanto trabajando por cuenta ajena, ejerciendo esta posición, además de jefe de venta, nos hemos dado cuenta de lo difícil que es. Es una posición Sí, muy complicada, por no sí, decir ahí hablando mal, muy jodida. muy ¿Por qué? jodido. Pues porque yo escribí en su día un post, digo, mira, es una posición en la que te dan por todos los lados. Te dan por abajo, te dan por arriba, te dan por los lados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás en el frente, pero también estás en la estrategia un poco. Es decir, no eres comité de dirección, no decides la dirección de la compañía, pero obviamente eres la cabeza que tiene que llevar el norte a donde quiere la compañía a tu equipo, ¿no? Pero también no puedes ser una persona que no sea operativa. El buen jefe de ventas también vende, ayuda a vender, mejora a su equipo, les desarrolla. Entonces, yo creo que es uno de los roles más críticos, más difíciles, a los que menos atención se les presta, Sí. y luego porque se comete el clásico error de hacer jefe al que más vende, que es la cagada absoluta, es la receta perfecta para perder al mejor vendedor y ganar al peor jefe. No siempre, ¿vale? Que esto es así. Hay muy buenos vendedores que han sido buenos jefes. Lo que pasa es que no existe esta relación directa, es por otros motivos. Si un buen vendedor es buen jefe, es porque además de ser buen vendedor tiene otras habilidades o las Mm. ha aprendido, ¿no? Pero yo coincido contigo en que este puesto es clave y nosotros nos hemos dado cuenta incluso en proyectos de transformar comercialmente una organización. Muchas veces, esto lo hemos aprendido a base de golpes, como tantas cosas en la vida se aprenden, ¿no?
no transformas una organización formando al equipo de ventas solo. Hostia, que me gusta escuchar esto, ¿eh? Lo transformas, De verdad, ¿eh? lo transformas trabajando al equipo de ventas, a los jefes de ventas y a la dirección comercial. Porque si no, el cambio nunca va a llegar, ¿no? El equipo puede estar súper formado, pero si el que supervisa al equipo no es una persona capaz de desarrollarla a este equipo y de supervisarla correctamente y de implantar una nueva metodología, como decías, Víctor, o nuevos indicadores o una nueva cultura, es que la cultura emana del líder. Sí, sí. Entonces, esto es crucial y muchas veces nos hemos nosotros mismos enfrentado a este reto, ¿no? De transformar una estructura comercial grande y de repente el proyecto no ha ido todo lo bien que debería haber ido porque no había una involucración como debería haber habido desde el principio de este perfil que es crucial para el cambio. Y si no, todo se convierte en una mera, bueno, reskilling, ¿no? Y tal, y no conduce al cambio real permanente, que es yo creo que lo que toda empresa busca cuando realmente, si lo que quiere hacer realmente es una transformación comercial, que ahora sí que podemos hablar porque es que no se puede vender ahora igual que hace 25 años, cuando yo empecé a vender, ¿no? No sé si lo ves así también. Sí, exactamente. Fíjate que el jefe de ventas o la figura que tiene diferentes nombres es el eje vertebrador, como decías, entre la estrategia y la táctica. Indudablemente que se lleva golpes por todos lados, siempre, siempre, pero eso forma parte del animal, que decir, esto es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y totalmente de acuerdo. Cualquier proceso de transformación, de upgrade de la habilidad de ventas de la empresa, vamos a llamarle de toda la empresa, pasa por el jefe de ventas sin duda alguna. Sin duda alguna. O sea, todo lo que has dicho lo suscribo de pe a pa. Y además el error cada vez se comete menos. Muchas veces el error viene dado porque hay muchos vendedores que no les gusta vender y lo que aspiran es a ser jefe porque dejarán de vender. Y esto supongo que lo habéis vivido como yo en Sí, sí. muchas organizaciones, ¿no? Y para ellos llegar a la jefatura es un éxito. Sí. También es verdad que hasta ahora las estructuras de ventas eran muy piramidales, gracias a Dios esto está empezando a desaparecer. Mm. Entonces, claro, todo el mundo tiene un deseo de subir por la pirámide, ¿no? De llegar al cenit de la pirámide, porque además pagan más, ¿no? Y tienes mejor coche, y tienes un despacho más bonito, y lo que fuere, ¿no? Pero yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. ¿Cuántos vendedores no les ha hecho jefes de equipo y a los 3 meses dicen, pero ¿qué hago yo aquí? Yo estaba mucho más feliz donde estaba antes. Sin duda. Ahora tengo una serie de responsabilidades que no tenía. Hay que saber comunicar hacia arriba, que eso no es tan fácil. Es decir, que ojo con este cambio, ¿no? Que yo creo que la gente lo va aprendiendo a golpes Sí, sí. y las empresas también. Y luego, no sé si también tienes toda esta experiencia, pero creo que es muy importante, y esto es un mensaje, no sé si nos escuchan los responsables de recursos humanos de las empresas, y es esta involucración del sales manager muchas veces la olvidan los de los recursos humanos, ¿no? Porque lo que buscan a lo mejor muchas veces es, bueno, formar, porque la verdad que la función de recursos humanos en las empresas hace muy bien una cosa, ¿no? Que es, oye, queremos mejorar las competencias de no solo el equipo de ventas, ¿no? De nuestras personas, ¿no? Ahí caen en el error de no pensar bien si lo que quieren es hacer una formación muy puntual en algo muy concreto o realmente transformar. Si quieres transformar, tienes que involucrar a los jefes de venta de la dirección comercial. Nunca va a salir una transformación real de unas sesiones formativas donde participen los vendedores y punto. Eso servirá para mejorarle una determinada habilidad y punto. Si tú quieres transformar un equipo, tienes que meter a toda la organización comercial completa, desde el primero, de arriba, hasta el último. Y esto yo lo vemos mucho, ¿no? Con este... Me refiero, Víctor, a cuando la necesidad surge de recursos humanos, ¿no? Eso, a mí cuando surge recursos humanos se me hiela la sangre y se me ponen los pelos de punta. Por muchos motivos que voy a intentar ser políticamente correcto, pero el que no entiende del negocio, el que no entiende de lo que es una red de ventas, cuando se pone a crear un plan creativo, es muy peligroso. Y lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? Y entenderme bien. Es decir, al final una red de ventas son personas relacionándose desde
estados emocionales alterados, ¿vale? Alterados, ¿no? Ya no solo con clientes, sino internamente, con back office, que decir, esto es una alteración constante. Hay que haberlo vivido para saber cómo funciona esto. Esto es como la teoría de sistemas, ¿no? Es decir, se alinean siempre por el punto débil. Entonces hay que estar muy atento a estos temas, ¿no? Y si no has estado vendiendo y has llevado un equipo es muy difícil, es muy difícil. Y no es lo mismo llevar un equipo administrativo que un equipo de vendedores, no tiene nada que ver. Claro. Yo cuando me llegan peticiones desde recursos humanos, intento siempre acabar hablando con alguien de negocio que me valide lo que me están pidiendo, porque muchas veces la disfunción es grande y a vosotros os habrá pasado igual, ¿no? Hombre, nos pasa y ¿sabes cómo lo solucionamos? Haciéndole preguntas a recursos humanos que sabemos que no saben responder o que no pueden responder. Claro. Claro. Oye, por cierto, Entonces mira, llaman al para de poder ventas. pasarte la propuesta, necesitamos saber cuáles son los criterios de cualificación comercial que tiene el equipo y si hacen o David no. está revelando aquí datos de playbook interno, que esto no es una auditoría, ¿eh? Pero no se escucha a nadie, no te preocupes. Es verdad, para 4 gatos que nos escuchan. Oye, otro tema que está relacionado con lo que estáis hablando es estilos de gestión comercial. Estilos de gestión comercial, nosotros vemos 3 que en ocasiones el jefe de ventas o el director comercial los combina, pero solemos ver que no es así y que predomina uno de ellos. Los 3 modelos de gestión son, 1, control, lo que nosotros llamamos un jefe de ventas más de despacho, Sí. de reuniones, de métricas, de vigilar, de performance. Este es el perfil que vemos que más abunda. Luego tenemos otro estilo de gestión que es el de acompañar, salir con sus vendedores, ir a visitar clientes, mantenerse en una posición cautelosa y no tomar el protagonismo, sino simplemente observar lo que hace el vendedor delante del cliente, eso es acompañar. Y luego otro estilo de gestión que va muy unido al segundo es la parte de mentorizar. Como digo, lo que más vemos que abunda, al menos en nuestra experiencia de lo que nos encontramos, es que muchos jefes de venta / dirección comercial se limitan casi que al primer estilo de gestión, más de control. ¿Cuál es vuestra experiencia, sobre todo la tuya, Víctor? ¿Y qué opinas de estos 3 modelos de gestionar equipos? Pues mira, has tocado con un tema para mí interesantísimo. De entrada os diría que mi concepto de la dirección comercial es el responsable de las 2 grandes áreas, que son marketing y ventas. O sea, para mí aglutina los dos ejes de marketing y ventas, para mí eso es dirección comercial. Dicho lo cual, si bajamos a gente que lleva equipos directamente, equipos de vendedores en la calle, a mí me falta un criterio, que es el intervencionista, ¿no? El que va a una reunión y habla más que el vendedor y lo acaba matando, que ya al final nadie le hace caso al vendedor, ¿no? La pregunta para mí es otra, es decir, ¿para qué hacemos control o para qué acompaño yo? Si somos capaces de contestar esto desde una perspectiva de crecimiento del equipo y del vendedor, las 2 cosas están bien. No sé si lo veis un poco como yo esto. Sí, yo creo que las 3, yo creo que ambas cosas son necesarias. Evidentemente, hay que controlar, hay que acompañar y hay que ayudar a que la persona o el equipo se desarrolle. Las 3 son evidentemente necesarias. Lo que no creo que sea bueno es que solamente haya una de ellas, ¿no? Claro, no es que David lo ha puesto en posiciones extremas, ¿no? Es decir, vamos a suponer el escenario de el manager que no toca la calle, que solo toca despacho, que es dashboards, reporting, tal. Luego está el manager que se pasa el día en la calle, ¿no? Y luego está el manager que mentoriza y tal. Dentro del que está todo el día en la calle estaría la variante que dices tú, Víctor, que es el intervencionista, que aquí vendo yo, tú en segundo plano, ¿no? Evidentemente, yo creo que un manager puro está mal, ¿no? Es decir, tan malo es no salir a la calle como no analizar informes, ¿no? Exacto. La cuestión para mí es, y como tú bien has dicho, es ¿cuál es el objetivo del manager? Eso es. Es decir, para mí el manager, obviamente, el objetivo es, primero, hacer que se cumplan los objetivos de la compañía. Ese es el primero. Y después, para mí, el segundo es, y este es el que yo no veo, el manager es la persona responsable de hacer crecer a su equipo. Claro. De desarrollar a su equipo para que, si tú has heredado un equipo de 7 personas hoy,
dentro de un año que has hecho para que estas 7 personas sean mejores de lo que son hoy. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a llevar a objetivos, ¿no? Eso es, eso es. Para esto, yo creo que es necesario, obviamente, informes, métricas, indicadores, sin esto no, pero hace falta mucho más trabajo codo con codo de mejorar a la gente, observar, no intervenir, sino observar, dar feedback posterior, porque si no, ¿cómo vas a hacer crecer a tu equipo? ¿No? Y esta es la parte, llevado un poco al límite, al exagerado, ¿no? De si yo tuviera que elegir, me quedaba más con el que está más en la calle que con el que está solo en el despacho, siendo no idóneo. Fíjate, volvemos otra vez a la complejidad del puesto. ¿Vale? Total, Hay total, una total. parte estratégica de control de la estrategia, seguimiento numérico, datos y tal, y hay una parte de desarrollo de personas, ¿no? Así Que es, dicho es sencillo, cuando te pones es muy complejo, total. tremendamente complejo. Y yo ahí te diría que yo me quedo con todo, no me vale una persona a medias en este aspecto, porque acabamos teniendo problemas seguro. Pero has dicho dos cosas que yo las suscribo absolutamente. Uno, el objetivo principal es conseguir el budget de ventas y después está el cómo. Y el cómo es que el equipo sea funcionalmente óptimo, caray. Ese es el tema. Sí. Ese es el Claro, tema. evidentemente. Fenomenal. Oye, cuéntanos algunas cosas más del método, porque te has quedado un poco En lo general, sí. en la parte, digamos, de saber a quién tenemos que vender y cómo llegamos a él, la parte de las métricas y la parte de las habilidades del equipo. Pero baja un Mira, poco ahí, más a ciertos detalles que venga, quieras compartir o que puedas compartir. sí, sí, lo puedo compartir todo porque está publicado, no os preocupéis, no hay problema. Yo, generalmente, los procesos de venta, para mí hay de dos tipos, ¿no? Un proceso de venta B2B, que puedas trabajar con clientes de recurrencia, lo cual puedes tener carteras, es un modelo para mí muy claro de trabajo. Y después hay el mismo modelo que puede ser sin carteras. Ujú. Ya no entro en procesos de venta transaccional que hoy en día me parecen ya bastante conocidos por todo el mundo y que sabemos cómo funcionan, ¿no? Me voy a circunscribir al modelo de cartera, que es el que más me gusta a mí. Cuando yo en el primer eje digo quién es tu cliente, es una pregunta que suelo hacer cuando me contratan a la primera reunión de consultoría, les digo, ¿quién es tu cliente? Hay graves dificultades para darme una respuesta válida. Dicen el que me compra, el que más me compra, los de siempre, los que vamos. Bien, de acuerdo. El tema es, yo en 20 años de consultoría me he dado cuenta que solamente analizando bien los clientes y haciendo una matriz entre la venta real y el potencial de venta, enfocando esto, el crecimiento es brutal. Solo con eso. Y veo que estáis de acuerdo absolutamente con lo que digo. Total. Ese trabajo que no se plantea, no sé por qué, porque para mí es absolutamente natural pensar así. O sea, de los que tengo dentro y le vendo 3, ¿cuántos puedo venderle 200? Coño, pues pon los esfuerzos ahí que ya te conocen, ¿no? Esto no se hace y siempre estamos con la historia, hay que tener más clientes. No, no hay que tener más clientes. Hay que ver si con lo que tenemos es suficiente y si no, sí que hemos de ir a buscar más clientes, ¿no? Total. Una segunda idea que a mí me genera, vamos a llamarle susto para no llegar a la muerte, es que todos los clientes son iguales. No, por Dios, no todos los clientes son iguales. O sea, tienes gente en la cartera que mejor te los quitas, que no hay que ir a visitar nunca en la vida, porque no te van a generar nunca nada, ¿no? Y hoy en día tenemos la suerte de tener procesos de plataformas de compra por internet, que no hace falta gastar recursos de personas yendo a ver, ¿no? Un equipo de ventas es, son caros, coño. Un equipo de ventas bueno son caros y han de ser caros. Y el tema es, yo tengo un equipo de ventas que consume tantos recursos de la compañía y tengo N oportunidades de rentabilizarlo, o sea, N oportunidades de vender, ¿estamos de acuerdo? Llamémosle visitas, llamémosle como queramos, ¿no? ¿Dónde las pongo? Y ahí empiezo a estructurar el modelo de trabajo que yo ejerzo. ¿Dónde las ponéis? ¿Qué hacemos con esto, no? Yo tengo Claro. unos recursos y tengo unos clientes. ¿Qué hago con esto? Pero es un tema de priorización. Esto es una de las grandes batallas de los vendedores, ¿no? El buen vendedor descualifica rápido y Claro. se centra en lo que realmente tiene
Potencial. Aquí la palabra para mí es potencial. Esto lo hemos discutido 1000 veces, ¿no? Yo publiqué un post hace poco y decía, pregúntale a 10 equipos comerciales quiénes son tus 5 mejores clientes, tus 5 mejores cuentas. Sí, Perdón, sí, la pregunta tiene trampa, ¿no? sí, ya veo. Si tú le preguntas quiénes son tus 5 mejores cuentas, mi estadística es un poco más de la mitad, te va a decir los 5 que más les compran. Eso es. 1 o 2, te va a decir que no tiene ni idea, porque directamente no sabe ni sus números. Eso es. Y 1 o máximo 2 de cada 10 te va a decir las 5 cuentas con más potencial que tiene en su cartera, ya sea que les vende 0, 1000 o 50.000. Digo, estos son los que yo escogería para llevar las grandes cuentas, porque es gente que ve el potencial, ¿no? Luego tiene que tener más cosas, ¿no? Pero este es el principal, yo estoy de acuerdo, el principal problema cuando tú tienes un portfolio de productos, porque claro, una empresa que venda un único producto o un software, pues ya está, un cliente, una venta ya está cerrado, ¿no? Te podrás expandir en más usuarios, en otros países, pero el principal problema que hay es no saber detectar el potencial donde lo hay y que no los clientes son iguales. Y tú tienes que dedicar tiempo a los que tienen potencial, menos tiempo a los que tienen potencial medio y poco a los que no tienen potencial. Aunque les estés vendiendo, porque te seguirán comprando, ¿no? Esa es la palabra. Te seguirán comprando. Te seguirán comprando. Y esto es un debate interesante que requiere de una parte estratégica que es qué es potencial, primero, y cómo llegas a ese potencial, ¿no? ¿Qué te determina el potencial? Esto es una reflexión que hay que hacerse desde la dirección de la compañía, ¿no? El vendedor no debería de ser la persona que determine el potencial. Esto debería ser un dato objetivo. Nunca. Claro, es un dato objetivo, oye, tamaño, sector vertical de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero el problema perpetuo es considerar potencial el histórico. No, señor. Lo que ya le has vendido es la realidad de hoy, no es la realidad que podrías tener mañana. Y este es un problema recurrente que yo también estoy de acuerdo contigo, pero es un problema más de estrategia que de operativa. Luego hay que llevarlo al terreno, obviamente, ¿no? Y que el equipo comercial haga push en esas cuentas que ya le tienen que venir señaladas como cuentas de alto potencial, no que ellos juzguen si tienen o no potencial, ¿no? Muchas veces ves que el vendedor a quien más visita es o bien al que más le compra, o bien al que mejor le cae. Mejor se lleva, porque mejor se lleva, ¿no? Cómodo. Simpático. Para llegar a lo que estáis diciendo, yo creo que hay dos temas. Por un lado, de cara a interrogar a tu base de datos, por un lado, porque te va a dar mucha información. Si le preguntas a tu base de datos, a tu cartera de cliente, le haces preguntas, la cartera de clientes te responde, porque son datos que puedes obtener. Y lo segundo es, yo lo llamo estresar la lista de tu cartera de clientes. Estresarlo es hacer, oye, ¿cuáles de estas cuentas que tengo aquí en mi cartera de clientes están creciendo a doble dígito? Pues a lo mejor, claro, tienes que irte a buscar el dato y estresar la cartera. Decir, coño, pues de estas 20, solamente estas 2 están creciendo realmente en el mercado. Oye, ¿y cuáles están fichando, no? O sea, o cuáles tienen planes de abrir nuevas sucursales? Es una labor difícil porque requiere una investigación, ¿no? Porque al final lo que vas a plantear, de potencial que hablábamos. Eso es definir. Claro, es para determinar el potencial, tienes que estresar la base de datos con información nueva para ver si la resiste o para ver si puede sacar la información. Porque al final lo que planteas es hipótesis en base a datos que tú has ido encontrando, ¿no? Si no, pero fíjate que para mí estoy de acuerdo, totalmente. O sea, suscribo todo. Parece que hayamos leído el mismo libro los tres. No lo compramos ayer, el tuyo. Pero que esa es la labor del jefe de ventas. Es que esa es la labor estratégica que hace un jefe de ventas. Si no, ¿para qué lo tenemos? O sea, para sacar el máximo rendimiento a las carteras de clientes que tenemos y dirigir y orientar a la red de ventas donde tiene que ir. Es decir, para mí hay 3 cosas indelegables, que es a quién le vendo, cómo le vendo y qué le voy a vender. Eso es indelegable. Eso lo marca la dirección de la compañía. No hay más que hablar. Y cuando tú se lo presentas a un vendedor, el vendedor a veces alucina porque no... Oye, Juan, ¿te has dado cuenta que aquí has vendido 2? Pero fíjate, imagínate que fuera alguien que vendiese algo a usuarios de la empresa, ¿no? A comerciales. Oye, ¿te has dado cuenta que aquí has vendido 2 licencias de CRM? Pero mira, ¿has caído en la cuenta que tiene un equipo de 150?
Ah, ostras, ¿qué me dices? ¿No? Sí, Que muchas veces el vendedor, pues a lo mejor no cae en la cuenta o no le ha prestado atención a esa cuenta porque hay otra que le está comprando y entonces esa la tiene como olvidada. que sí, que O sí. sea, es un tema de saber dirigir la acción, ¿no? Sí, 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 Es sí, ser sí. maestro, el director comercial es una especie de maestro de ceremonias, ¿no? O sea, es Bueno, el que es dirige la como, orquesta, ¿no? sí, o como el entrenador en un equipo de fútbol, que al final esa es la Ujú. labor. Esa es la labor. Estratégicamente, ¿cómo vamos a jugar? Oye, técnicamente ya entiendo que si no sabes chutar un balón, tienes que aprender, pero si estás aquí es porque algo ya sabes hacer, ¿no? A partir de aquí yo te sitúo en el terreno, yo te sitúo. Y te situarte quiere decir tener un equipo de ventas situado, quiere decir tener un equipo de ventas enfocado, que Claro. saben lo que tienen que hacer, cuándo y cómo. Y eso para mí es lo fundamental, la labor fundamental de una dirección de ventas. Luego Vale, viene ya Víctor, la parte más vamos. de llevar esto a la práctica, que sí que yo ahí creo que es la segunda pata, ¿no? Que es, oye, yo te direcciono estas cuentas, hemos detectado el potencial, evidentemente eso tiene que hacerse y tiene que hacerse bien, ¿no? Y ahí también para mí entra la segunda pata, que es en esas observaciones, acompañamientos, es, oye, resulta que es que este chico o esta chica no sabe hacer una buena identificación de necesidades, no hace preguntas, Sí, sí, solamente se marca un pitch. sí, sí. Eso hay que corregirlo, ¿no? O esta persona de repente no demuestra bien este producto. O esta persona no tiene las más mínimas dotes de negociación. En cuanto le apretan, cede descuento. Es decir, la parte estratégica yo creo que es totalmente clarísima, pero después está en, hay que ayudar a la gente a ejecutar, Sí, porque no es tan fácil y ahí nos metemos ya en las trincheras, sí, sí, ¿no? totalmente, totalmente. Y además te das cuenta de que es que has dicho varias cosas para mí muy interesantes, muy claves de lo que estamos hablando. Es decir, y sobre todo en B2B, me voy a centrar más en el B2B. El B2B se gana en una conversación, no en una explicación. Y la Muy bien, conversación se basa en preguntas. claro. Y teoría de preguntas, las que todos podemos conocer, el spin, el medio, lo que sea, muy poca gente las domina. Total. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Los no, vendedores siguen educados en ese mantra del ABC, del always be closing y de que vender es argumentar. ¿Eh? sí, Vender es argumentar y no caer en la cuenta de que cuanto más hables, sobre todo al principio, más la estás cagando, porque no estás descubriendo nada y por lo tanto no puedes diagnosticar con precisión y por lo tanto no puedes solucionar ningún tipo de problemática. Eso está, totalmente de acuerdo, está David. O claro. sea, un mantra para mí es no prescribas si no has diagnosticado. Total. Tenemos Totalmente. esa misma frase, Víctor, ¿eh? Esto Sí. me está resultando hasta Inquietante, inquietante. inquietante. Un poquito inquietante. A mí también, ¿eh? A mí también. Pero fíjate, me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho David del Always Be Closing. Gran película. Sí, sí. Gran película. De cómo se vendía hace En los 45 años 50 años. 80, en los años 80. Eso era originalmente una obra de teatro de David Mamet, que Ah, mira llevaba tú, al no cine sabía. y Sí, la película yo se la he puesto a un montón de vendedores. Digo, mira, escuchad, ¿cómo va esto? Esto es como antes vendíamos nosotros, a golpes. claro. A golpes. Nosotros lo cambiamos por always be opening, ¿no? Y es porque Ah, cómo abras al principio determina cómo vas a cerrar. Si sin tú te duda. posicionas como un experto desde el principio, creas inquietud, creas duda, creas lo que nosotros siempre recomendamos, ¿no? Para mí el nuevo, entre comillas, libro o aparte del tuyo, evidentemente, sería el vendedor desafiante, ¿no? Sí, De Challenger Sale, ¿no? Tienes que de alguna forma challenges. crear tensión constructiva, tienes que hacer preguntas que quizás sabes de antemano que no van a saber responderte, tienes que guiar, tienes que ser, pues eso, hacer una venta de consultor, no una venta basada en el discurso y en el producto, porque es que ya no compran así las empresas, eso ya se lo saben ellos antes de que Eso, llegues tú. eso es, Pues eso bueno, es. eso es un poco las claves. Sí, sí. Fenomenal. Oye, pues son menos cuarto. No sé si tenéis algo que se os quede en el tintero, alguna otra pregunta, Eduardo. Quizás, mira, a mí me viene una. Hemos Dime. hablado de empresas que tienen gestión, que tienen ya cartera. Pero, ¿y qué Mm. pasa con las empresas que están empezando y que por lo tanto no tienen cartera, no tienen clientes? ¿Cómo lo ves, Víctor? ¿Qué aconsejas? Yo lo que aconsejo primero es tener muy claro a qué cliente me quiero dirigir. Y para mí ahí la clave es la cualificación de los clientes objetivo.
la Pero, cualificación. y responder a esa pregunta cuando estás empezando no es tan obvia, es un tema a descubrir, ¿no? No, yo Un creo que no, market, ¿no? porque ¿Cómo voy al mercado? Pues joder, si estoy empezando, pues le puedo vender a todo el mundo. Tengo la bendición aparente de que le podría vender a empresas de mucha tipología, pero ir a por todos sería un error. ¿Cómo yo llego a determinar quién es mi perfil de cliente ideal? pues es una decisión estratégica en base a mi capacidad de servir y a mi capacidad de actuar con los clientes. Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo o nosotros tres juntos, nos vamos a la Coca-Cola en Atlanta y no nos van ni a recibir. O nos hemos equivocado de cliente. No, nos hemos equivocado, pero ya conceptualmente no entendemos nada, ¿no? Ahora nos vamos te pongo un ejemplo, que sea un laboratorio a Novartis aquí en España y nos harán caso, ¿no? Esto tiene que ver un poco ya con el sentido común. Y después, si yo fabricara con mi capacidad productiva. Claro, hoy en día, ¿qué está pasando? Y os voy a explicar cosas sin dar datos. Yo me encuentro con muchos clientes míos que fabrican, que el problema que tiene hoy en día España es de falta de mano de obra en fábricas, entre otras muchas cosas, ¿no? Falta Ujú. gente para trabajar, pese a quien diga lo que diga. Falta gente para trabajar, con lo cual no pueden producir. Con lo cual, ¿quién se acaba comiendo todo esto? Las ventas. Mm. Pues si yo no puedo vender porque no puedo fabricar, coño, esto es un pescado que se muerde la cola muy peligroso, Mm. tremendamente peligroso, ¿no? Entonces, yo creo en principio que lo que tienes que tener muy claro es tú para qué estás aquí. Estamos hablando de un negocio nuevo, ¿eh? David, hablamos de eso. Yo para qué he venido a hacer aquí y quién es mi cliente. O sea, quién tengo más fácil el poderle vender, ¿no? Mm. Y acceso a mercado donde es más sencillo. Mm. Y empezar por ahí. Yo es lo que Sí. haría, Es vamos. que yo creo, Víctor, que hay una diferencia aquí en lo que yo también percibo y es las empresas, has hablado de un perfil, ¿no? De producto, fábricas, producto físico. Normalmente, por lo que yo observo, ¿no? Las empresas que fabrican productos, los productos, salvo que sea una mega commodity, sí que sirven una determinada necesidad a un determinado nicho. Voy a poner un Eso ejemplo muy tonto, ¿no? es. Fabrico manteles de mesas. Pues hombre, pues mi nicho no van a ser, no sé, los gimnasios. ¿Dónde está la gran dificultad para mí? En los servicios que suelen ser muy transversales, ¿no? Y mañana surge una startup vamos a poner un ejemplo, pues vendemos un ERP para pymes. Mm, ¿Por dónde empieza? Pues normalmente todas las empresas hacen esa primera reflexión. Bueno, el fundador ha montado la empresa porque ha detectado un punto de dolor en algo, ¿no? mm. ¿Dónde está el error? Pues, hombre, que no puedes intentar venderle este RP a todas las pymes que existen en el mundo o en España o en tu ciudad porque no tienes que empezar a segmentar. Oye, pues creo que esto le encaja muy bien a las panaderías, Eso porque es. no sé qué. Muy bien. Luego viene la segunda parte, ¿no? Que es esto hay que llevarlo al mercado y el mercado te devuelve información, ¿no? Y cuando tienes un producto que sirve a muchos potenciales verticales de negocio, yo creo que hay que empezar tirándose a la piscina con una hipótesis muy clara, Pero pero luego el mercado te la valida o no. hacer pilotos, a pilotar el Ser producto, ¿no? Exacto, pilotos. ¿no? Y luego te dice, oye, pues mira, campeón, te estás equivocando porque, hombre, si llevas 27 reuniones con panaderías y de las 27, 26 te han dicho que adiós, gracias, que no lo necesitan, pues una de Exacto, dos. O es el exacto. segmento equivocado o tu solución no es la adecuada para ese segmento. Prueba a ver si en Piscifactoría. O a lo mejor muchas veces ocurre como nos pasó a nosotros. Nosotros también hicimos este recorrido de encontrar nuestro go-to-market ideal, nuestro perfil de cliente ideal, que por cierto va cambiando. No es lo mismo el que era hace 2 años que el que soy. Pero Seguro. me acuerdo, por ejemplo, de que hicimos un piloto de comercial para intentar sentarnos, en este caso era con empresas farmacéuticas. Fracasamos. No porque no pudiésemos ayudarlas, sino porque vimos que no teníamos capacidad de entrada. Era Ujú. un sector que nos dimos cuenta en el andar que era muy endogámico y que no aceptaba que cualquiera fuese a visitarles. Bueno, pues Pues sí, lo sigue hecha siendo, ¿eh? hecha la prueba, pues nada, descartada y vamos a por otro tipo de... Lo importante es limitar la prueba, porque si no, puedes tirarte, el que no se da cuenta de este método de go-to-market se puede tirar un año cavando en un pozo que para él no va a tener agua.
Entonces, mejor darte cuenta de forma prematura en el tiempo, ¿no? Limitando la ejecución de la hipótesis, porque si no... Totalmente de acuerdo con lo que decís, así es, sí, sí, sí. Y además el sector farmacéutico, el cual conozco muy bien por haber trabajado y como consultor en muchas, hostia, te requiere su lenguaje, Sí, te requiere su lenguaje. sí, Y sí, te, sí. y te requiere demostración de experiencia siempre, te requiere Claro, demostración de experiencia. exactamente. Ahora, Bueno, oye, pues es muy atractivo, ¿eh? Sí. lo podemos ir dejando por aquí si queréis, que ya son menos 10. Muy bien. Pues nada, una ronda final, o bien para despediros o bien para apuntar algún tema que se os haya quedado en el tintero. Eduardo, si quieres empieza tú. Nada, pues hemos tocado, nos ha ido llevando la conversación, lo hemos centrado en una parte que creo que es crucial, que es la del manager del equipo, que creo que es una cosa de verdad. Obviamente, quien nos escuche y tenga una mini pyme, pues no te aplica, pero una empresa mediana, y sobre todo si eres el CEO, salvo que seas tú el director comercial y el sales manager, tienes que encontrar uno bueno, porque tu éxito depende de esto y de ayudarle, ¿no? a esta persona. Creo que es la reflexión de este podcast para mí. Y luego, pues es genial hablar con gente con Víctor, con la que tenemos, no porque me encanta también estar en desacuerdo, pero que hayas llegado a las mismas conclusiones sin tener ningún tipo de punto común, pues quiere decir algo para mí, ¿no? Que ya aquí todos llevamos tiempo pegando tiros en las trincheras y haber llegado a las mismas conclusiones, pues quiere decir que a lo mejor no estamos muy desencaminados. Sí, sí, Así sí. es. Yo voy a hacer dos ideas que voy a poner en la mesa. Uno, para mí la clave de una red de ventas, como ha salido, es la jefatura, el cargo bisagra que trabaja la estrategia y la táctica. Es fundamental hacer revisiones de habilidades constantemente y entrenar al equipo. La musculatura comercial se acaba perdiendo si no la entrenas. Y el problema de mucha gente que no entrena es que acaba perfeccionando errores y eso es muy difícil de quitar después. Yo muchas veces les digo a los vendedores, lo peor que te puede pasar es que te compren haciéndolo mal, porque nunca más vas a querer cambiar. Eso es un problema. Muy bueno. Y en cuanto al día que hemos tenido hoy o esta charla, me ha encantado hablar con vosotros por el mismo motivo que ha dicho Eduardo. Joder, si es que parecemos clones. Es verdad, es verdad. Al final, hacía tiempo que no ha tenido una conversación con alguien que ha pasado por lo mismo que he pasado yo y que ha llegado a las mismas conclusiones y que se nota que habéis estado en la trinchera y que sabéis de qué estamos hablando. Es que yo me encuentro muchas veces, y me va a perdonar según quien me escuche, hablando con gente que no saben de qué hablamos. Claro. Entonces, Pues oye, ha sido todo un ha sido un placer, placer. Víctor. Agradecerte que nos hayas ayudado a sacar este episodio para adelante hoy. Y nos despedimos. Pues nada, muchas gracias a la audiencia. Eduardo, llamada a la acción. Venga, ¿qué se te ocurre? ¿Qué le lanzamos a...? Pues hemos lanzado, aparte de que escribáis al Tito David, como dice siempre el cierre de cada episodio, no Y escribirme para a que cualquier compren cosa. los libros a que compren los libros de Víctor. Tenéis los libros de Víctor Barajas en Amazon y hemos lanzado nuestro primer infoproducto, que es un producto de una formación de venta moderna y IA, acelerada con IA. No te esperes un curso de hacer chorraditas con IA, sino lo que hemos empaquetado en un producto es todo lo que sabemos del proceso comercial y cómo lo aceleras con inteligencia artificial para que sea tu asistente. Esto es lo que hemos creado y además lo estamos haciendo en empresas desde hace un año y nos hemos puesto las pilas y realmente es brutal, ¿vale? Así que nada, lo tenéis ahí en la web, el curso online, el que lo quiera ver. Le hemos puesto mucho cariño y lo seguimos mejorando y lo impartimos nosotros. Así que esa es mi llamada a la acción del episodio de hoy. ¿Puedo añadiros una idea para la Venga. audiencia que tengamos? Que lo compren, que seguro que es bueno. Muchas gracias, Compraros el Víctor. libro y el curso. Ya verás. Eso Exacto. es. Eso es. Bueno, oye, pues nada, gracias a los dos, gracias a la audiencia por estar ahí y sin más nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Adiós.